Muy buenas noches, mis queridos hermanos en el Señor. Nos encontramos aquí en este bello templo en honor a Santa Librada, en la ciudad de Las Tablas. Como pueden ver, estamos aquí en el retablo principal de Santa Librada, donde reposa la reliquia que tenemos en nuestro templo, la reliquia de Santa Librada. Ayer comenzamos una catequesis con respecto al martirio de Santa Librada. Mencionábamos 3 puntos importantes. Partimos primero con la palabra de Dios, tuvimos ese primer momento, luego nos metimos en la reseña histórica como fuente principal de la que la parroquia de Santa Librada comparte con todos sus fieles, gracias a la investigación de Monseñor José Dimas Cedeño, la reseña histórica que tenemos al respecto, y después nos detuvimos a reflexionar un poco sobre el significado del martirio, de lo que es ser mártir en la Iglesia, y cómo esto repercute en la persona de Librada. Antes de comenzar en nuestro tema de hoy, continuando sobre el martirio de Santa Librada y la relación que tiene la fe cristiana con la cultura en este encuentro, digamos, en este contexto cultural como lo es Las Tablas, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que este momento de encuentro con el Señor, de reflexión, de catequesis, nos veamos iluminados y también nos veamos fortalecidos en la experiencia de fe cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar nuevamente el texto que leíamos ayer del libro del Apocalipsis para centrarnos ahora en la relación que tiene con nuestra cultura, la experiencia del mártir. Nos dice así el libro del Apocalipsis: uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: ¿quiénes son y de dónde han venido esos que están vestidos de blanco? Yo le respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que llegan de la gran tribulación. Han llevado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto día y noche en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a los manantiales de las aguas de la vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, meditábamos el día de ayer en este texto del apóstol San Juan, esa bella relación que hay entre los mártires con la sangre del Cordero. Meditamos en ese signo del vestido blanco. Recordemos que hay un texto, sobre todo en Isaías, de cómo el Señor purifica y cómo pasa lo que es rojo a blanco, cómo
cómo es capaz el Señor de transformar al pecador en un santo. Y es interesante ver aquí, en esta ocasión, meditando sobre el sentido que tiene para los demás y sobre todo la pregunta: ¿quiénes son y de dónde han venido esos que están vestidos de blanco? Preguntémonos desde la pregunta que se hace un niño, un joven, un adulto o alguien que tenga su primer contacto con Santa Librada y se pregunta: ¿y qué le pasó a esa joven? ¿Y qué le pasó a esa niña? Muchos dirán: bueno, fue crucificada, dio la vida por Jesús. Otros dirán: es la santa la que hace milagros, etcétera. Hay tantos puntos que podemos mirar allí. Pero detengámonos acá en esta parte donde la palabra de Dios nos habla de lo que sucede en medio de las dificultades. Recordemos que el mártir pasa una calamidad, pasa un sufrimiento, sed, angustia, todo eso. Pero el Señor los consuela, les da consuelo, los anima, sobre todo les da la vida eterna. Allí vemos cómo el valor de Santa Librada para nosotros en la Iglesia es en el fondo un testimonio. El término mártir lo meditamos ayer. Recordemos que es aquel que da un testimonio porque da su vida. No da un ejemplo simplemente, sino que da su vida. Y se convierte entonces en una lectura del acontecimiento de la Pascua del Señor. Ahora bien, en la reseña histórica que ayer pudimos acercarnos a leer una parte sobre los sucesos o la aproximación que se tiene sobre el martirio de Librada, veíamos que no se sabe exactamente dónde fue su martirio, pero muchos atestiguan o dicen que ella muere crucificada. Pero lo más seguro es que las doncellas en los primeros siglos cristianas eran decapitadas, lo más probable. Lo meditamos ayer, como en el caso de Santa Inés, que fue decapitada. Así muchas santas, porque a los que crucificaban, pongamos el ejemplo de San Pedro, que fue crucificado cabeza hacia abajo, obviamente judío, pues en el imperio a ellos les daban esa condena, como en el caso obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué quiere decir entonces en la situación de nuestra imagen Santa Librada? Obviamente que la imagen nos llega en una cruz y se le reconoce como la crucificada por la causa del Señor. Recordemos que ya en Europa, también con las distintas versiones que habían, incluso habían narraciones sobre ella, hay tantos relatos que incluso piensan que, fue crucificada. Algunos, imagínense que hay algunos, si usted busca, por ejemplo, en internet sobre Santa Librada y encontrará cualquier cantidad de relatos, de incluso leyendas, como también sucede cuando usted llega a las tablas. Usted le puede preguntar a un tableño quién es Santa Librada y hay tantas versiones. Por eso es muy importante mirar aquí o detenernos aquí en la investigación, y les hacemos una invitación para que en este año, si usted no ha leído la reseña histórica, lo puede hacer. Se puede acercar a nuestra página de Facebook y en la historia de la parroquia Santa Librada usted puede buscar allí la reseña histórica que tenemos como una fuente. Le agradecemos que ojalá todo tableño, todo devoto, todo fiel se acerque a esta reseña que Monseñor José Dimas Cedeño con mucho cariño nos lo ha ofrecido como un fruto de su investigación y de su trabajo. No me voy a detener a leer sobre la reseña porque para eso pues ustedes lo hacen. Me voy a meter sobre todo en la experiencia del martirio y cómo
hay un eco en nuestra cultura sobre la veneración que se le tiene a Santa Librada. Decíamos hace un rato que nuestra querida santa, martirizada, lo más probable, como dijimos, lo más probable, no se sabe así a ciencia cierta, es que ella haya sido decapitada como las jóvenes doncellas que profesaban el amor a Cristo. Pero hay, como le dijimos hace un rato, las distintas versiones que hay sobre ella hablan de una crucifixión. Pero no se sabe, no se sabe. Por eso es importante ver aquí cómo ha llegado a las tablas esta imagen de la cruz, y lo más acertado para nosotros como la iglesia es ver a Librada en la cruz siguiendo al Señor. Ese era uno de los puntos que veíamos ayer sobre el significado del martirio. Recordemos que ayer hablábamos que en uno de los puntos el don de la vida, el seguimiento de Cristo, es uno de los puntos explícitos para la definición del mártir. Y ese seguimiento de Cristo, al mirar a Librada en la cruz, es ver a Cristo crucificado, es ver al Señor. Ahí vemos a todos los mártires. Hay distintas formas de muertes trágicas de los mártires, ¿sí? Cuando vemos una imagen, pongo el ejemplo de Santa Lucía, que algunos, expresan la imagen con los ojos en una bandeja, o el caso, por ejemplo, de San Bartolomé, y así tantos santos. En las imágenes, la representación que se hace, representación simbólica, es recordándonos la forma en que mueren, pero al final la forma en que glorifican al Señor por la causa del Evangelio. Bien, vamos ahora a detenernos un momento sobre dos puntos importantes para nuestro estudio del martirio, que en lo personal es importante resaltarlo. Lo que decíamos ayer sobre el mártir y sobre lo que lo puede explicitar. Aquí detengámonos un momento sobre el significado que puede tener en nosotros, y ahí sí nos vamos a meter ya a profundidad sobre el tema con la cultura. Veamos un momento dos aspectos: el martirio como lenguaje y el martirio como signo, ¿sí? El martirio como lenguaje. Querámoslo o no, el término mártir trae la mente del que lo pronuncia o del que lo escucha, una realidad definida. En forma peculiar del lenguaje humano es la que se realiza a través del lenguaje testimonio, del testimonio. Ahí viene un punto importante para nosotros. Cuando vemos en la iglesia la imagen de un santo, nos debemos preguntar, ¿y cuál es la ofrenda que nos regala ese santo? Entonces nos preguntamos por lo que aconteció en la vida de esa persona. Y por supuesto, el lenguaje se expresa. Cuando vemos a Santa Librada en la cruz, ¿por qué la cruz? Recordemos a Cristo, recordemos al Señor. Y ahí vemos un lenguaje expresado. ¿Qué otra situación vemos dentro del martirio como lenguaje? Se comprendió el martirio siempre como la forma de testimonio suprema que daba el creyente con vistas a la verdad de su fe en el Señor. Y aquí nos detenemos. Lo que decíamos ayer, el don de la vida, entonces expresa un lenguaje. Y ese es el contenido más grande que nosotros podemos resaltar. Porque el martirio
mis queridos hermanos, el martirio es el acto de caridad más grande que hay de una persona. Y si se trata de alguien que sigue a Cristo, con mayor razón. Por eso, como bien lo dicen los evangelios, en el caso, es preciso que el grano de trigo caiga y muera para que dé fruto, y frutos abundantes. El martirio, entonces, como lenguaje para nosotros, nos da, en el caso, por ejemplo, de las tablas, ver a Santa Librada en la cruz es recordarnos al Señor. Miren qué interesante el lenguaje, porque cuando hablamos de el lenguaje en una comunidad o en una cultura, es recordarnos, es hacer memoria. Cuando nosotros llegamos a julio, ¿qué pasa? Toda la comunidad empieza a hacer memoria de la festividad, obviamente de Santa Librada, pero a veces qué poco se profundiza sobre el valor del martirio de Librada, y yo creo que es importante hacer memoria de eso. ¿Qué lo lleva a ella a ser hoy elevada a los altares, reconocida en los altares como santa? Obviamente por su donación y por su entrega. No podemos olvidar eso, que para nosotros tiene un sentido profundo como lenguaje. El martirio como signo. El martirio como signo. ¿Qué sucede? Que en los ejemplos que nos refieren los Acta Martyrum muestran de forma clara que el testimonio del mártir fue leído como signo de la presencia de Dios en la comunidad. La misma Trinidad revelaba en la muerte del mártir la expresión última de su naturaleza, el amor que llega hasta el don completo de sí mismo. Aquí es importante ver lo que sucede. La Iglesia ha comprendido siempre el valor de este testimonio y lo ha interpretado como el signo permanente del amor fiel e inmutable de Dios, que en la muerte de Jesús había alcanzado su expresión culminante. Entonces se convierte en un signo que comunica una experiencia. Y el signo me lleva a un encuentro con una realidad suprema, alta. Cuando vemos una cruz y nos hacemos la señal de la cruz, estamos haciendo memoria, estamos recordando el valor de lo que significa. Nosotros en la liturgia tenemos tantos signos que ellos hablan por sí mismos. ¿Para qué? Para llevar a la persona a una profundidad con el misterio. Entonces, estamos hablando que el mártir entra en esa dinámica también. El martirio se convierte entonces en una profundidad de signo para los demás. Bien, esto es importante resaltarlo en nuestra catequesis. Ahora vamos a detenernos un poco sobre la realidad que tenemos como iglesia en la cultura. Bien, un lugar, un escenario que a veces se hace más difícil, y digo difícil porque la iglesia, la vida cristiana, necesita realizar ese proceso de evangelización. Vamos a leer un texto que nos pueda ayudar en estos momentos para mirar de fondo cómo debe estar la parroquia de Santa Librada y así tantas parroquias y tantas comunidades cristianas que tienen una importante misión. Veamos un relato tomado de Hechos de los Apóstoles. Nos dice así: atenienses, mientras Pablo, vamos a ver aquí, el relato de Pablo en Atenas, es un relato muy interesante para nosotros a la hora de meditar la relación que hay con la cultura. Atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados,
he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, vengo a anunciarles lo que adoran sin conocer. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y demás cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano para que habitase sobre toda la tierra, y fijó los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban. Pero no pensemos que se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como ha dicho a algunos de ustedes, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humanos. Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por medio del hombre que ha destinado y del que han dado garantía ante todos al resucitarlo de entre los muertos. Al oír que mencionaban la resurrección de los muertos, algunos se burlaron de él y otros dijeron: sobre esto ya te oiremos otra vez. Entonces Pablo los dejó allí y se marchó. Pero algunas personas se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros junto con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ¿qué vemos en este relato? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el discurso de Pablo en el Areópago con Santa Librada y la catequesis? En primer lugar, ¿qué pasa con Pablo? Pablo se encuentra en un contexto cultural muy interesante. Estamos hablando de Atenas. En la antigüedad, Atenas, en Grecia, en ese entonces se estaba dando el florecimiento de la filosofía. Y habían pensadores que todos los días tenían la oportunidad de comentar lo último que surgiera en los comentarios de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Tan igual como nosotros cuando nos acercamos a nuestras páginas de internet o bueno, a nuestras en Instagram, en Facebook, es lo último que ha salido y comentamos y empezamos a hablar sobre eso. En nuestras redes sociales encontramos cualquier cantidad de experiencias y de temas. Bueno, así mismo le estaba pasando a los atenienses. Pero nos detenemos, no nos vamos a poner a mirar todo el relato, pero el punto aquí crítico es que Pablo empieza a darles un discurso sobre el Dios desconocido. Parte de allí. ¿Cuál es el punto de encuentro para que Pablo hable a los atenienses? Lo que encontró, el signo de un altar al Dios desconocido. Miren qué interesante, habían tantos dioses, imágenes y todo, pero había un altar dedicado al Dios desconocido. Y Pablo toma ese punto de partida y empieza su discurso. Para algunos dirán, a nivel pastoral, fue un fracaso para Pablo porque no logró nada. Pero resulta que sí, que algunas personas se adhirieron a la fe, creyeron. Resulta que también pasa, ¿no? Lamentablemente, para el día 19 y 20 de julio, muchas personas, pues sí, llegan al templo, pero alguna que otra persona se quedan para la celebración. Lo hemos visto en años anteriores y hay que reconocerlo. Algunas personas incluso han tenido la delicadeza de traer a otros y decir, bueno, el año pasado yo me dedicaba a llevar ganado para juego de toro. Bueno, este año, llevo personas para que vayan a la celebración.
interesante. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Que hay tantas personas que no tienen quizás la idea de la profundidad de lo que celebramos. Algunas personas dicen, sí, yo creo en Santa Librada y tengo la confianza de que ella me ayuda y que es intercesora, por supuesto. Pero resulta que Santa Librada quiere algo grande contigo y es que te encuentres con Jesús de Nazaret. Esto es lo que Pablo al final, por eso se juega su discurso, al final habla de la resurrección de Jesús y por eso se gana la burla. Prácticamente pues hablar de la resurrección a los atenienses era como decir, bueno, ir contra la ley natural de que uno muere y se acabó. Resulta que hay resurrección. ¿Cómo así? ¿Cómo así que hay vida después que uno muere? Entonces es un tema bastante polémico. Ahí nos damos cuenta que Pablo se encontró con un contexto cultural nada fácil, pero que empezó por discernir. Y aquí es donde nos vamos a detener a mirar una de las reflexiones en el ámbito de la teología. No nos vamos a poner a hablar de teología, pero sí algunos aspectos importantes que en la iglesia a nivel pastoral es valioso reconocerlo. Hace un rato hablábamos de la cultura. Resulta que pensar en las tablas es pensar inmediatamente, muchos dirán, bueno, pensar en las tablas es pensar en carnavales y Santa Librada, y basta. Hay mucho más, y muchas veces nos falta conocer la profundidad de la fe de nuestra gente. Pienso que ahí es donde nosotros debemos detenernos a mirar qué tenemos, qué hay. Un gran peligro que a veces tenemos en la iglesia, es quedarnos en las quejas, quejarnos demasiado. El problema de las quejas. ¿Qué significa ser cristiano hoy? Vamos a ver un poquito eso. Ser cristiano hoy significa optar en favor de un cierto movimiento de resistencia y tomar las distancias de la vida menguada en oferta a las imágenes circundantes dominantes. Aquí debemos, en cambio, ser cautos y prestar atención al tono de nuestros juicios. Con demasiada frecuencia podemos reducirnos a quejarnos, lo que decíamos, a los ismos, el materialismo, el hedonismo, el imanentismo, bueno, tantos ismos que tenemos, tantos ismos. La crítica cristiana real es algo más que una queja generalizada y por eso, ¿cuál es la propuesta para ser cristiano hoy en una época como la que estamos viviendo en plena pandemia? El discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es aprender a que hay dentro de un contexto. Es aprender a poner el oído, contemplar con los ojos de la fe qué está pasando y qué está sucediendo en cada uno de nosotros. El movimiento trascendente o alto que tiene una persona y el movimiento hacia adentro que tiene una persona. Porque digo alto porque mira hacia Dios de una manera. Pensemos un momento, ¿qué es lo más sagrado que hay en las personas? No siempre será igual. Alguno podrá decir, lo más sagrado para mí es mi hijo, lo más sagrado para mí es mi esposo, mi familia, mi casa, un perro. Lo más sagrado para mí puede ser, no sé, el trabajo. Lo más sagrado para mí es la fe, lo más sagrado para mí es Dios, y así nos vamos. Pero son distintas experiencias, son como los sagrarios que hay que detectar en la vida de las personas. Por eso, es cierto que encontramos en una sociedad como la nuestra una apatía que viene a ser como un rechazo hacia Dios porque se piensa que Dios es apático, que no le interesa el dolor, que no le interesa lo que está pasando. Y por eso entonces ahí necesitamos hacer también discernimiento. Veamos entonces cuáles son esas 4 formas de la falta cultural de la fe. Veamos si en la fe hay cultura o no hay cultura. Veamos en primer lugar un gran enemigo que se llama la anemia religiosa.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando una comunidad o un pueblo creyente no avanza en el conocimiento, una experiencia de conversión, y se detiene simplemente a pequeñas experiencias repetidas todos los años y no profundiza más su fe, puede quedarse en una experiencia de anemia religiosa, y un gran peligro que nos puede llevar a nosotros a nivel pastoral. Hay un texto de San Pablo que dice: les di de beber leche y no alimento sólido, pues todavía no la podían soportar. Miren, palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser que ya uno grande siga tomando lo mismo, ¿sí? Hay que llegar al alimento sólido, Necesitamos una nutrición de la fe, nuestra fe. Cuando nuestra fe se nutre, entonces podemos tener un crecimiento a nivel religioso, Y es interesante porque nosotros aprendemos oraciones, experiencia que hemos tenido con los abuelos, con los tíos, y ya. Pero hay algunos que dicen: no, mire, hay que ir a misa, hay que ir a confesarse. Muy bien, pero antes que quedarse simplemente con el que hay que ir y el que hay que evitar, hay que conocer también lo que creemos. Por eso hay que nutrir la fe, para no caer en una anemia religiosa. Porque si estamos en una anemia religiosa y viene alguien que nos hable de Santa Librada o nos hable pero no tiene un pensamiento crítico, fácilmente se puede dejar llevar por esos pensamientos y se confunde. Por eso hay que tener un alimento sólido en la fe. Si quedamos simplemente en la anemia religiosa, vamos a caer en esa terrible tendencia. Y eso lo vemos a nivel cultural, a nivel estructural, incluso dentro de la misma iglesia, todo, porque la misma iglesia también es parte de esa cultura que tenemos en nuestro tiempo. Otro gran peligro que podemos tener como falta de cultural o falta de esa fe en la cultura es la marginación secular. Sobre todo en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Y pongo el ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hay personas que le ponen como una pulserita a los niños para que el mal de ojo y todo esto de color rojo. Y bueno, a veces me han pedido a mí como sacerdote: Padre, bendígame esta cadenita, y uno dice: bueno, pero ¿qué pasó aquí? Y resulta que necesitamos orientar a nuestra gente y no ofenderlas. Bueno, si no conoce, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarle, ¿no? Pero muchas veces lo que encontramos, yo lo digo aquí porque ese espacio religioso se queda allí, pero falta orientación. Entonces, muchas veces uno termina despreciando a la religión o despreciando, por ejemplo, en la iglesia encontramos eso, porque uno dice: miren, en la iglesia hay mucha idolatría, hay mucha fanatismo, hay mucho... Sí, pero es porque falta orientación, es porque falta catequesis. Entonces, lamentablemente hay una observación quizás no desde la fe, sino desde la persona que critica obviamente la experiencia de fe, porque dice: bueno, pero mire lo que está pasando. ¿Qué hay que hacer? Ayudarle a estas personas a descubrir en el fondo lo que está manifestando. Y yo lo digo porque aquí hay un autor interesante, un filósofo, Charles Taylor, un filósofo canadiense, en el año 2008 escribió una breve reflexión sobre las barreras entre el mundo universitario, imagínense, y la religión. Su crítica se dirige ahora a una forma diferente pudiésemos decirlo así, como de una vanidad académica, de exaltación académica. Y menciona ahí, debido al cual filósofos,
sociólogos, historiadores, encuentran normal ignorar la dimensión espiritual, porque eso es como de fanático, como eso no tiene nada. Y entonces estos intelectuales, dice Charles Taylor, no solo han olvidado las respuestas a las grandes preguntas de la vida, sino que han olvidado las preguntas. Y entonces, cierro paréntesis, ahí nos vemos. Miren, lleva esa pulserita, caca, nos reímos. Pero mire, fulano y tal. Y entonces personas, digamos, en el ámbito académico o en el ámbito, digamos, político, como quiera, pueden ver la religión como algo simplemente superficial. Y eso pasa muchas veces con Santa Librada, porque mucha gente dice que hay fanatismo, pero resulta que falta esa orientación. Y hay mucha gente muy arraigada en el conocimiento. Y aquí vale la pena mencionar que cuando nosotros en la cultura logramos despertar ese deseo de preguntarse por el sentido de la vida y más profundizar sobre la experiencia del martirio de Santa Librada, definitivamente que empezamos a ver las cosas de otra manera. Y ya no nos quedaremos simplemente en experiencias que quedan marcadas, como por decir algo, la pulserita o la imagencita, sino que uno va al contenido. Claro, no estoy diciendo que una imagen no tenga un valor, por supuesto que lo tiene, porque nos recuerda y hace memoria de quién fue y de qué se trató. Eso es valioso para nosotros. Pero en la fe, en una cultura donde hace falta la fe, nos encontramos con la marginación secular, donde vemos esta situación, donde hay una separación, donde hay una burla, una crítica, pero no hay un diálogo o una ayuda entre todos, porque se ha olvidado las preguntas por lo profundo, y por otro lado hay un distanciamiento sobre lo que hace rato mencionábamos, sobre el alimento sólido, alimentar nuestra fe en el seguimiento del Señor. Otro punto importante a mencionar aquí, y recordemos que estamos hablando de la falta de fe en la cultura, cuando tenemos una falta de fe en la cultura. Una espiritualidad desanclada. Cuando una espiritualidad no se ancla fuertemente en la persona de Jesús, entonces ahí sí fácilmente uno se va enredando con otras espiritualidades extrañas, ¿sí? Espiritualidades que vienen del Oriente, en la nueva era, mezclamos. Y, por ejemplo, hay críticos que dicen que, el sincretismo religioso, cuando hablamos de sincretismo religioso, es la persona que vamos a tomar una parte de lo católico, vamos a tomar una parte de la iglesia pentecostal, vamos a tomar una parte del budismo y vamos a hacer como un colapso, como una mezcla. Entonces hoy hay una peligrosa tendencia a crear una religión personal, una espiritualidad desanclada. Eso es lo que tenemos, uno de los grandes peligros y desafíos, obviamente, en nuestra actualidad. ¿Por qué se da eso? Porque quizás se ha perdido la necesidad de mostrar más el testimonio de personas como Santa Librada, del valor de los mártires que tenemos en la iglesia y sobre todo dar a conocer ese fruto. Cuando no conocemos, criticamos. Cuando conocemos, amamos. Amamos más. Amamos lo que tenemos, amamos a las personas. Imagínense un padre de familia con un hijo, un buen padre de familia. Si su hijo hizo lo último y lo peor que ha hecho en su vida, un padre, aunque sea lo peor de su hijo, una madre, no deja de amarlo, aunque le duela mucho, y tratará de ayudarlo y todo lo que pueda, pero ese sentimiento, esa realidad es algo tan grande. Pero es muy importante mirar allí la profundidad, porque hay un conocimiento, hay una relación estrecha, entonces también necesitamos eso en nuestra experiencia religiosa. Por eso, cuando no tenemos una formación en la vida espiritual, que ya ha sido quizás criticada como la experiencia apática en el ámbito cultural, también sucede acá.
Y una espiritualidad desanclada puede fácilmente enredar o confundir folclore, puede confundir actividades, por ejemplo, carnaval, y con lo religioso. ¿Por qué? Porque cuando una espiritualidad desanclada se da en una persona, entonces se lleva lo ámbito religioso al escenario cultural. Y entonces ahí tenemos como una dificultad, la gente lo va mezclando y lo va viendo igual. Entonces cuando no hay un discernimiento claro, uno puede confundir, no, es la misma cosa. Pongo un ejemplo. Las actividades culturales y folclóricas en honor a Santa Librada son muy diferentes a las celebraciones religiosas o fiesta patronal de Santa Librada. Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de fiesta o la solemnidad de Santa Librada, en el ámbito religioso nos referimos a ella, dentro del templo, dentro de la fe católica, ahí estamos hablando. Y actividades culturales, folclóricas en honor a Santa Librada, el sentir de un pueblo que le rinde un honor a Santa Librada es algo distinto. ¿Por qué? Porque lo exterioriza de otra manera. Sin embargo, sigue siendo interesante esta parte, porque una persona que sabe diferenciar lo uno y lo otro, valora las dos, pero no las confunde, ¿sí? Cuando hablamos de distinción, no estamos hablando de que son contrarias o son enemigas. Hablamos de la distinción para ver la armonía que puede tener la una y la otra. Eso es muy importante cuando tenemos una espiritualidad fuerte, anclada, y más en la persona de Jesús, con y por medio de Santa Librada. Y por último, hay un peligro, uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra fe, cuando decimos que una cultura no tiene una fe fortalecida, sino quizás desorientada, es la desolación cultural. Aquí las palabras claves son disposición, imaginación y libertad. Cuando tenemos una comunidad o una cultura donde hay mucha tristeza, donde hay mucho dolor y decepción, una decepción, otra decepción, otra decepción, como las noticias, ¿no? Todos los días encontramos noticias y experiencias que desaniman. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente hay grupos de personas que les encanta meter miedo, que les encanta controlar todo, la información. Y ahí tenemos el caso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen un principio que no deben violar, y que se lo violan, lamentablemente no están al servicio de la humanidad. Y es transmitir el bien de las personas, la verdad, buscar la verdad, pero una verdad completa, no a medias. Y esto muchas veces sucede, ¿no? Cuando en una cultura existe desolación, cuando hablamos de desolación, nos referimos a una persona que experimenta el cansancio, la fatiga, el dolor, todo eso. ¿Y qué necesita esa persona? La consolación. Ahí es donde entonces está nuestra gran tarea como iglesia en estos momentos. Ahora con lo del coronavirus, con todo lo que está pasando, hay mucha gente con miedo, con tristeza, con dolor, y hay personas que les encanta meter miedo en estos momentos, y se roba la imaginación, se roba la disposición de las personas y son controladas. Ahí tenemos entonces un problema de desolación. Por eso es un reto para nosotros en estos momentos ayudar a la comunidad a enfrentar esto. Y por eso es tan necesario la consolación, la iglesia que está allí presente, que anima, que levanta, que consuela. La consolación fruto del Espíritu Santo. Bien, esta parte que hemos mencionado aquí ha sido sobre los 4 puntos de dificultades que tenemos a la hora de pensar en una fe dentro de una cultura. Habíamos hablado nuevamente la anemia religiosa,
habíamos también mencionado la marginación secular que tenemos, una espiritualidad desanclada y por último una desolación cultural. Esta postura o presentación, pudiésemos decir así, está ofrecida por un teólogo, un pensador llamado Michael Paul Gallagher, que presenta en estos momentos, digamos, lo presento como la catequesis para nuestro discernimiento en nuestra fe cultural, fe en la cultura, relación que hay entre la Iglesia con nuestro tiempo. Bien, ahora vamos a tocar un punto interesante también, punto crítico, si pudiésemos decirlo así, en nuestra festividad de Santa Librada. Mañana, Dios primero, vamos a permitir que se dé otro espacio de catequesis. Mañana se va a hablar más sobre el sentido de las peregrinaciones. ¿Qué sentido tienen las peregrinaciones en honor a Santa Librada? Vamos a ver aquí 3 puntos, y con esto pues yo termino la catequesis, 3 puntos críticos, que son necesarios para nuestra reflexión sobre la devoción a Santa Librada. El sentido que tiene la fe y la vivencia en nuestra cultura, la imagen, sobre todo la imagen de Santa Librada, las ofrendas que se le da a Santa Librada, pensemos en el oro y todo aquello que es valioso para los ojos del devoto, y por supuesto pues la celebración del mismo día de Santa Librada. Vamos a mirar aquí rápidamente. ¿Por qué la imagen? ¿Por qué hablar de una imagen? Primero que todo, ¿por qué en la Iglesia nosotros tenemos imágenes? Ya en la antigüedad, los santos padres de la Iglesia, estamos hablando de los primeros siglos, una vez que murieron los apóstoles del Señor, la reflexión sobre Jesús que se encarna. Miren que aquí viene algo interesante. Abro paréntesis. Ha sido la santa encarnación del Hijo de Dios la que ha inaugurado una nueva relación o el sentido profundo de las imágenes. Bien, esto nos dice la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Hay el término que habla de la economía de las imágenes, esa profunda relación que hay sobre Cristo y los que lo siguen, la imagen. Miren que la imagen, cuando decimos que Cristo tiene un rostro que nos lleva al Padre, dice, quien me ve a mí ha visto al Padre. Al hacerse Cristo carne, al haberse encarnado, hay una imagen y hay una identidad. Por eso la imagen para nosotros nos recuerda a alguien, A diferencia en el Antiguo Testamento de los cultos idolátricos. Recordemos que en el Antiguo Testamento uno de los grandes problemas que se daban en la cultura judía era el contexto que los rodeaba. Los otros pueblos tenían muchos cultos a diferentes dioses. Entonces, levantar una imagen era como copiar la imagen de ese pueblo. El becerro de oro, por ejemplo, que fue un ejemplo de la cultura judía. Y aquí está Dios, este es tu Dios, ¿no? Y así muchas otras. Pero recordemos que en las imágenes también se expresa la presencia del Señor, obviamente, porque Él mismo lo hace. Recordemos cómo el Señor le pide a Moisés que se haga y se levanta unos querubines, y así la serpiente de bronce, y tantos otros temas que podemos ver allí sobre las imágenes. Esto para nosotros es importante porque la imagen de Cristo encarnado ya le da luz a todos, hombres y mujeres que lo siguen, que entregan su vida como Santa Librada, y entonces se convierte ya lo que decíamos hace un rato,
en ese signo sensible y en ese lenguaje que comunica. Jesucristo se hizo carne, asumió nuestra humanidad y es por tanto la luz que ilumina esta vivencia de fe de este pueblo de las tablas. Ahí está. Hay críticas a favor, críticas en contra, en una situación fragmentada. ¿Qué necesitamos aquí? Discernir muy bien el sentido de esta experiencia de fe cristiana que tiene nuestro pueblo de las tablas. Ahí está nuestra gran tarea, nuestro gran desafío para ayudar a las personas a encontrarse con el Señor, así como lo ha hecho Santa Librada. La imagen de Santa Librada, vuelvo y digo, nos debe llevar a eso, nos debe ayudar a eso. El otro punto importante aquí que mencionábamos hace un rato es sobre los adornos que lleva la imagen de Santa Librada. Como vemos aquí, la imagen no tiene pues todos esos adornos que cada año, cada 19 sale, aparece con el oro. Vamos a ver, los fieles adornan las imágenes con flores, ¿sí? Luces, piedras preciosas, las adornan con formas diversas de religiosa veneración, las llevan en procesión, cuelgan de ellas exvotos como signo de agradecimiento, les ponen en nichos y templetes, en el campo, en las calles, en todas partes. Y es interesante que en estos momentos, cada lugar, cada rincón, hay una imagencita de Santa Librada bien adornadita, bien hermosa, con todo eso. ¿Qué sucede? Que un gran peligro sobre esta práctica es cuando el símbolo se convierte en lo más importante a nivel estético y competitivo en relación con otras devociones, ¿sí? El punto grave de una reducción que podría ser idolátrico, un peligro, abro paréntesis ahí, es que se nos olvida a quién o hacia dónde nos lleva Santa Librada. Y si eso se olvida, entonces caemos en una competencia. Ah, miren que acá está más bonita que el santo de allá o el santo de acá, y empezamos a ver eso de una manera alegórica y folclórica. Entonces, no se trata de eso, se trata de valorar el sentido de la persona, en este caso del martirio. ¿Por qué entonces, qué necesitamos ahí? Orientación, por supuesto, catequesis, entonces, claro, porque el centro de mirar la imagen de Santa Librada es recordarnos el misterio de salvación que nos da Jesús. Ahí es donde tenemos que llegar. Por eso la evangelización busca sobre todo purificar, sanar, liberar el pensamiento, la conciencia de una comunidad para que pueda cada vez más honrar y dar gloria a Dios. De esa manera. Por eso, cuando una piedad popular no es orientada, catequizada, pues se puede desorientar y puede perder todo lo que ya hace un rato decíamos, caería entonces en una espiritualidad desanclada. Pero es una riqueza y necesitamos, y es una oportunidad valiosísima para nosotros para acompañarles y ayudarles, porque hay un sentido de la fe que hay en un pueblo. Ahí es donde nosotros tenemos que acompañar. Es ahí donde tenemos que acompañarles, hacerles ver también que sus sentimientos, sus costumbres, su sentir, su vivir común, toda su expresión de alegría, de cantos, al final es un deseo de Dios, es un deseo de eternidad. Y por eso es importante hacer un discernimiento y un acompañamiento de la misma. Ahí también vale la pena decir que la piedad popular tiene siempre que purificarse y apuntar al centro, pero merece nuestro aprecio y hace que nosotros mismos nos integremos plenamente en el pueblo de Dios, ¿sí? Eso es importante resaltar. Bien, finalizamos entonces con otro punto interesante como punto crítico en nuestra celebración de Santa Librada, la fiesta, la celebración del día de la fiesta de Santa Librada. El cristiano celebra ¿qué cosa? Muchos dirán, bueno, este año se suspenden las celebraciones religiosas de Santa Librada. No, no se suspende. Se celebra de una manera muy diferente, por supuesto, porque no va a estar
el pueblo de Dios aquí en el templo como otros años. Esa es la diferencia y la vamos a celebrar por medio de las redes para que todos la puedan ver. Pero ¿qué es lo que realmente celebramos? Eso es importante. Cuando decimos vamos a celebrar la fiesta de Santa Librada, pero ¿qué es la fiesta de Santa Librada? Lo que vamos a celebrar y qué es lo que celebra el cristiano es el triunfo de Cristo resucitado. Esa es la celebración. Esa es la celebración. La fiesta de fe es una experiencia existencial que encamina la misma vida de la persona en un único evento histórico de salvación en los diversos contextos del drama humano. Todos nosotros tenemos diferentes experiencias, que si la enfermedad, que si la situación que estoy pasando en mi hogar, que si no tengo empleo, que si tengo un dolor en mi familia, todo eso. Y hace la gente una ofrenda. Ay, Santa Librada, ayúdame, intercede al Señor para que me ayude en esto, para que me ayude en aquello. Y entonces ahí vemos la relación interesante que hay entre el intercesor y el Señor. Pero al final lo que celebramos es la fe cristiana en la Eucaristía. Es la Eucaristía. Por eso es importante el día 20 de julio la Eucaristía. Es la Eucaristía, el triunfo de Cristo resucitado. Por eso celebrar a Santa Librada es decir, Cristo resucitó, Librada murió, pero ahora goza del reino de los cielos y es nuestra intercesora desde allá. Ese es el triunfo y por eso lo decíamos en el relato al principio que leíamos ayer. Estos son los mártires, estos son los que han lavado y purificado sus vestidos con la sangre del Cordero. El triunfo de Cristo resucitado. Ahí es donde nosotros centramos nuestra mirada, todo en ese gran misterio. Si toca la vida, si toca nuestra existencia, es porque hemos empezado a encontrar ese sentido valioso en nuestras vidas. Bien, por eso podemos decir que la fiesta de un santo, la fiesta de una santa como Santa Librada, toca mucho el corazón de una persona. Todo el aspecto antropológico, todo lo que es el ser humano en el fondo, la fiesta es un deseo de poder compartir y exteriorizar lo que a uno le da alegría. Y es ahí también donde nosotros necesitamos darle un seguimiento al valor de la fiesta patronal. La fiesta, ante todo, es la participación del hombre en el dominio de Dios sobre la creación y sobre su activo reposo, no ocio estéril. Es manifestación de una alegría sencilla y comunicativa. Allí es en donde vemos un valor grande, comunitario. No es una experiencia individual lejana de una comunidad, es siempre una experiencia en comunidad. Y este año, mis queridos hermanos, aunque no vayamos a tener la celebración con todos dentro del templo y con los que muchas veces vienen, pues les pedimos que se unan con un solo corazón, con una sola fe, desde sus hogares a vivir este encuentro con el Señor. Hoy pedimos pues la intercesión de Santa Librada para que esta fiesta, esta celebración llegue y toque la vida de cada uno de nosotros. Aprendamos a compartir también todas las anécdotas, los encuentros, todas las experiencias que hemos tenido en este caminar de fe. Pidámosle entonces a Santa Librada que nos ayude a nosotros a vivir de esta manera tan especial la fe cristiana que hemos recibido. Que nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Carmen, nos ayude en este caminar de fe. Vamos a pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima para que de esta manera, pues en nuestra catequesis, nos veamos fortalecidos también todos nosotros como cristianos a compartir la alegría de la fe, a perdonar al que se ha equivocado, todo, y buscar en nuestra caridad la experiencia que hoy damos gracias a Dios, como es el testimonio de Santa Librada, que nos genera también alegría y armonía entre cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A todos una feliz noche.